Muy buenos días, estimados estudiantes. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con el tema concerniente que habíamos estado observando con todos y cada uno de ustedes dentro del desarrollo de las clases según nuestra guía metodológica prescrita, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a continuar observando temas que nos resultan elementales para que ustedes puedan desarrollar trabajos bajo las normas APA de forma muy técnica, ¿sí? Y que de lo cual resulta esencial que ustedes vayan asimilando sus conocimientos para poder aplicarlos ya dentro de las actividades a desarrollar dentro de la universidad. Bueno, dentro de lo que corresponde a nivel de los títulos, ustedes van a poder percatarse que dependiendo del nivel, ustedes van a tener ciertas directrices, particularidades e incluso formatos que van a tener que cumplir, ¿no? La adecuada jerarquía de los títulos facilita la comprensión de las relaciones de inclusión, categorías, subcategorías, temas, subtemas. Se propone un máximo de 5 niveles. Como ustedes pueden observar, aquí dentro de cada uno de los niveles tenemos un formato específico, ¿sí? El nivel número 1, encabezado centrado en negrita, ¿sí? El nivel número 2, encabezado alineado a la izquierda en negrita. El nivel número 3, encabezado alineado a la izquierda en negrita y cursiva. Si van observando cómo cada uno de los niveles tiene un formato diferente, esto tienen que ustedes irlo aplicando. Y aquí tenemos dos clasificaciones, como pueden observar, el texto que empieza en un nuevo párrafo, ¿sí? Es decir, estos tres primeros niveles forman parte de este texto que empieza un nuevo párrafo. Y a partir del nivel número 4, el texto empieza en la misma línea, ¿sí? Nivel número 4, encabezado el párrafo con sangría, negrita y punto al final. El nivel número 5, encabezado de párrafo con sangría, negrita, cursiva y punto al final. Si van observando, si se van percatando del cambio de formato dentro del texto, dependiendo del nivel de cada uno de estos títulos. Esto es algo que ustedes van a necesitar ir aplicándolo para que puedan tener un desarrollo muy técnico en lo referente a las normas APA. Tablas y figuras. Las tablas y figuras posibilitan al autor la presentación de grandes cantidades de información de forma eficiente y comprensible. Sus componentes básicos son número, título, descriptivo, contenido y nota. Deben mencionarse de forma explícita en el texto para dar lugar a su inserción en la página o en un apartado al final del documento. Y deben atribuirse los créditos de autoría en los casos que se retome información de otras fuentes de forma literal o adaptada. Pregunta importante. ¿En qué parte estructural, ¿sí?, de las normas APA e incluso de los textos científicos van incluidas de forma obligatoria estas tablas y figuras? Ana. Sería en las encuestas. ¿Y en dónde están las encuestas? Y no es en las encuestas, pero tiene relación. Dime. Sería de los datos estadísticos. ¿Y en dónde van esos datos? A ver, ¿quién más? Estabas muy cerca, Shirley. Ahí las tablas se utilizan para sacar la interpretación de las encuestas, como ha mencionado la compañera. ¿Y en dónde va eso? Pero si es lo mismo que me dicen. En los resultados. En los resultados van estas tablas y figuras. ¿Por qué? Porque nos permiten transmitir información de forma mucho más concreta, mucho más directa, de una forma mucho más precisa. Sí, exacto. Y con eso nosotros vamos a conocer de mejor manera los resultados obtenidos a través de la experimentación. ¿Sí?
Formato de tablas. Las tablas son un recurso para facilitar al lector la comprensión de los datos que se van a contrastar. Se considera una tabla aquella que está compuesta por filas y columnas que contiene información numérica o textual. Como podemos observar, muchachos, aquí en este sentido nosotros tenemos, ¿sí? Tenemos un ejemplo, ¿no? En el cual pueden ustedes observar la etiqueta del número de tabla en negritas, ¿sí? El título descriptivo de la tabla en cursiva y la información correspondiente de la tabla, ¿no? El contenido de la tabla, que se marcan las líneas horizontales que pueden ser, tener un interlineado de 1.0, 1.5 o 2, ¿sí? Notas de datos, y en la nota de la tabla de descripciones adicionales y atribución de autorías, conservar el tamaño y tipo de letra del documento en general, ¿sí? Si van observando ustedes cómo se va planteando en sí este tipo de formatos de una forma más precisa, eso ustedes van a tener que aprender a implementar, ¿sí? Formato de las figuras. Las figuras son todos aquellos tipos gráficos que no se consideran tablas. Una figura puede ser un cuadro, fotografía, dibujo, imágenes clínicas o cualquier ilustración o presentación no textual. Como su componente visual tiene un gran peso en la comunicación, se debe cuidar la calidad de la imagen, su organización y color. Sus contenidos pueden tener un tamaño de letra sin serifa. ¿Sí? ¿Ya se acuerdan qué eran las serifas? A ver si se acuerdan qué eran las serifas. A ver, Anita. Sería el remate o gracia de algunos tipos de letra. Bueno, sí, prácticamente, ¿no? Vienen a ser estos adornos, ¿no? Muy bien, Anita. Sí, perfecto. Entonces vienen a ser este tipo de letra que pueden ser utilizados en estos formatos de en las figuras, ¿no? Que pueden ir de 8 hasta los 14 puntos. Como podemos observar, aquí tenemos un claro ejemplo de estas figuras. Tenemos el número de etiqueta en negrita, tenemos el título descriptivo de la figura en cursiva, ¿sí? Y tenemos la imagen o contenido de la figura. Aquí, ¿de dónde ustedes sacarán la información para incluirla en estas figuras? ¿De dónde obtienen ustedes los datos para agregar estas figuras? De las encuestas. Ya, perfecto. Levantarán la mano, pero, sí. Sí, no, de las encuestas, del experimento realizado en donde obtuvimos nosotros información. Aquí tenemos de igual manera la nota de la figura con descripciones adicionales y atribuciones de autoría, ¿sí? Tenemos directrices muy puntuales en lo que corresponde a este formato. Así. Esto es importantísimo. Las citas corresponden a las ideas que se retoman de otras fuentes de información en un texto, con una correcta atribución de los créditos de autoría. En el estilo APA se usa el sistema autor-fecha para dar cuenta de la inclusión de una cita en el texto y los datos completos de las fuentes en el apartado de referencias para su adecuada utilización. Se sugiere citar preferiblemente fuentes primarias y solo en casos indispensables acudir a fuentes secundarias, usar fuentes confiables de información en la construcción de los textos, ¿sí? Apoyar con citas datos específicos con cifras y definiciones, evitar el exceso de citas textuales y privilegiar el parafraseo. En el parafraseo, comprender suficientemente las ideas y reelaborarlas con las propias palabras en su lugar, en lugar de solo usar sinónimos. ¿Qué es el parafraseo para ustedes? ¿Qué es parafrasear para ustedes? El parafraseo en sí, muchachos, es transmitir la idea de fondo de algún desarrollada por algún autor, pero con nuestras propias palabras, ¿sí?
Eso viene a ser el parafraseo. Obviamente no podemos cambiar, no podemos cambiar el fondo o el propósito de la información transmitida por el autor, ¿no? Debemos mantener nosotros ese fondo informativo, pero podemos utilizar nuestras propias palabras. Verificar la correspondencia entre citas y referencias, ¿sí? Hay dos formas de realizar una cita dependiendo de lo que se quiere enfatizar con ella. Por un lado, encontramos la citación narrativa, en la que se destaca el pensamiento o la posición específica de un autor, y por otro, las citas parentéticas, o entre paréntesis, que se hace referencia a una idea en la que el autor tiene un papel secundario, ¿sí? En este sentido, tenemos ya muy claro este tipo de diferenciaciones, ¿no? Aquí tenemos claros ejemplos de estas citas. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Tenemos la cita narrativa, ¿no? Que en esta se incluye, el autor se incluye en la redacción del párrafo. La fecha se pone entre paréntesis. Énfasis en el autor implica el uso de frases de citación. Ejemplo, ¿sí? Quintero, 2020, plantea que, ¿sí? En cambio, tenemos una cita parentética en la cual se menciona la idea y los datos del autor y de fecha aparecen entre el paréntesis. Énfasis en el texto y no implica el uso de frases de citación. Ejemplo, Quintero, 2020, cierra paréntesis, ¿sí? Esos son los ejemplos de estas citas. En los tipos de citas, además del énfasis, podemos encontrar el mecanismo que se usa para incluir las citas de las otras fuentes. En ese sentido, las citas pueden ser textuales o directas, cuando se retoma la información tal como la han expresado los otros autores y parafraseadas cuando se elabora con las propias palabras, pero manteniendo su sentido original, ¿sí? Aquí, como podemos observar, tenemos los tipos de citas que pueden ser textuales o los parafraseos. Y los textuales pueden ser cortas o pueden ser largas. Aquí incluso tenemos directrices muy puntuales en el momento de cuando nosotros vamos a citar. En ese sentido, vamos a observar las citas textuales. ¿A qué se refieren estas citas textuales? Se refiere a la extracción de fragmentos de una fuente externa. Se sugiere restringir su uso o situaciones particulares, por ejemplo, la inclusión de una definición exacta, datos numéricos que no se pueden aproximar, una idea memorable de algún autor o ideas precisas que luego vayan a analizar o contrastar. Para este tipo de cita es necesario incluir el apellido del autor, el año de publicación y la página en la que se retoma la información. Su formato varía de acuerdo con el énfasis de la cita. Justamente las citas son en sí estos fragmentos textuales, ¿sí? Desarrollados por autores en sus trabajos investigativos o en textos científicos desarrollados por su autoría, que son usados por nosotros con la finalidad de sustentar y fundamentar nuestra postura acerca de un tema en particular, ¿sí? Cita corta, cuando son menos de 40 palabras. Cuando la cita textual tiene menos de 40 palabras, se integra en el párrafo y se pone entre comillas sin cursiva, ¿sí? Se escribe punto al finalizar la oración que incluye la cita. Sí, pueden observar cómo está incluido en este sentido dentro del párrafo la cita corta. ¿Sí se dan cuenta? Forma parte del mismo párrafo en donde nosotros estábamos escribiendo. Esto es importantísimo y es algo que ustedes deben tener muy en cuenta cuando vayan a hacer citas, ¿sí? Porque ustedes van a encontrarse con citas que pueden ser menores de 40 palabras o van a ser mayores y cada una de ellas tiene un formato de aplicación diferente, ¿sí?
En este punto, como podemos observar, la cita corta es incluida dentro del párrafo que nosotros estamos escribiendo, ¿sí? Ahora vamos a ver las citas largas. Cita larga de más de 40 palabras. Las citas que tienen más de 40 palabras se escriben aparte del texto, con sangría a la izquierda aplicada al párrafo en 1.27 centímetros de 5. ¿Sí? Se conserva el tamaño de la letra y el interlineado. En este caso, como la cita se presenta en bloque y sin otras marcas que delimiten la extensión, el punto se sitúa antes del paréntesis, ¿sí? Es decir, nosotros en las citas largas vamos a poner 2 puntos y aparte, y ahí vamos a aplicar la sangría 5.000. Y ahí va a ir en sí la cita textual, ¿sí? ¿Sí está entendido? Sí se van dando cuenta cómo va cambiando incluso dependiendo de la cita. Esto es importante que ustedes lo sepan. Y el parafraseo, como lo hemos estado viendo. En el parafraseo se utilizan las ideas de otro autor, pero en palabras propias del escritor, lo que implica una reelaboración de la información que trasciende al uso de sinónimos. Es decir que simplemente aquí nosotros no vamos a utilizar sinónimos, ¿sí? Si ahí dice... si ahí dice, yo qué sé, contundente, no va a poner directo, ¿sí? O simplemente cambiar palabras por fuerte, fornido, ¿sí? Sino utilizar palabras desarrolladas por ustedes mismos, pero sin cambiar el contexto de lo que nos quería transmitir en sí este autor. En esta cita es necesario incluir el apellido del autor y el año de publicación, ¿sí? Entonces esto es importante. Vamos en cambio a lo que corresponde a un informe interpretativo, que es el sistema de autor-fecha, ¿sí? En donde ustedes, dependiendo de cómo, de cuántos autores van a ingresar, van a poder observar cómo tienen que hacer las citas. Miren, el informe autor-fecha presenta algunas variaciones dependiendo del tipo y la cantidad de autores. Tipo de autor, un autor, cita narrativa, López González, entre paréntesis el año. Citación parentética, como pueden ver, aquí tienen el claro ejemplo. 2 autores, Rodríguez y Sánchez, 2013, ¿sí? 3 autores, Bartón, y ponen simplemente las iniciales de los otros autores, ¿sí? Si van viendo cómo va cambiando por el número de autores, cómo van a tener que ir ustedes estableciendo estas citas. Autor corporativo con abreviación, ¿sí? Primera cita, definir abreviación, Organización Mundial de la Salud, el cierran paréntesis, OMS, coma, el año. Y siguientes citas, es decir, solo en la primera cita en la cual van a hacer mención, van a ponerla de esta manera. En las siguientes van a tener que aplicar simplemente cómo está planteado aquí, las siglas, ¿no? OMS 2013. Autor corporativo sin abreviación, Pontificia Universidad Javeriana 2018. Y aquí también tiene su ejemplo parentético, ¿sí? Y las referencias. Las referencias son un listado con la información completa de las fuentes citadas en el texto, ¿sí? En las referencias prácticamente vamos a volver a poner todas las citas que nosotros hemos hecho, ¿sí? Pero aquí ya va mayor información, ¿no? Son necesarias para la atribución correcta de los créditos de autoría y la localización y confirmación de la información, en el caso de que un lector quiera acudir a las fuentes que sustentaron el trabajo. ¿Cuál es la diferencia entre referencias y bibliografías? ¿Sí? En la lista de referencias, el autor incluye solo aquellas fuentes que utilizó de forma explícita en su trabajo, ¿sí? Mientras que la bibliografía puede integrar también obras que sirvieron de fundamento, pero que no se usaron en el desarrollo del escrito. Es decir, las revisamos, las leímos porque de algo nos sirvieron de guía, pero que no en sí no pusimos citas que hayan formado parte de nuestro trabajo, ¿sí? En el estilo APA se usa el sistema de referencias, por tanto, se espera que los autores citados sean referenciados
y que todas las fuentes referenciadas sean citadas en el texto. Las referencias constituyen un apartado específico del programa. ¿Sí? Ahí tienen un claro ejemplo de cómo van establecidas, muchachos, las referencias. ¿Sí? Miren, aquí tenemos los nombres de los autores del año de publicación y el nombre del texto del libro que ingresaron, ¿sí? Y dependiendo de ello, ustedes van a ir observando cómo van a tener que ir aplicando estas referencias. Conclusiones, a modo de cierre, se plantean las siguientes conclusiones. Las normas APA son obligatorias en los textos de índole científica. Cada una de las normas observadas cumplen a cabalidad con los propósitos de estructurar, organizar, informar y citar en sus parámetros establecidos. Es fundamental conocer las normas APA para cumplir con las actividades académicas universitarias, ya que en el transcurso de su preparación profesional deberán desarrollar trabajos bajo estas directrices. ¿Alguna pregunta, muchachos? Perfecto. No. Ninguna. Muchas gracias, muchachos.